Doctor Jairo, presidente del SUE. Doctor Jairo, ¿cuáles son las conclusiones del encuentro con el señor presidente de la República hoy? Fue un encuentro muy ameno, de mucha confianza, con los actores del sistema de educación superior en la Casa de Nariño. Una reunión de más de 4 horas. Comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos casi a las 2:30 de la tarde. Mi representación o mi participación en esta reunión fue a nombre del sistema universitario estatal colombiano, el cual presido en calidad de presidente. Los temas planteados por parte del gobierno nacional es todo lo que tiene que ver con ampliación de cobertura y lo referido a infraestructura física en cuanto al fortalecimiento de las universidades, reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30, ¿sí? Regionalización, es decir, lo que desde el SUE hemos venido planteando en aras de avanzar en la meta que el gobierno se ha propuesto y es 500.000 nuevos cupos. Lo que hemos venido diciendo, cómo se van a alcanzar esta meta, cómo se va a lograr esos 500.000 nuevos cupos. Digamos, ese es el propósito esencial como país hoy y en consecuencia es deber de todos los actores del sector de la educación superior pública participar en este tipo de escenarios, de diálogos que permitan que el gobierno tenga las estrategias, las metodologías, las herramientas para avanzar. Así que ese fue el objetivo, el propósito de esta reunión. Insistí, como siempre lo he venido haciendo y en los últimos años, la necesidad de reformar el artículo 86 y 87. El presidente es consciente, el gobierno es consciente que si no se reforma el artículo 86 y 87 de la ley 30 de 1992, no podemos construir un modelo de sostenimiento y de financiación de la universidad pública de aquí en adelante. Eso es prioritario. Ya desde el SUE, en conjunto con el ministerio, tenemos ya un articulado que vamos a ajustar. La idea es podernos sentar próximamente con los ponentes en el Congreso de este proyecto de reforma para su trámite respectivo. En cuanto a ampliación de cobertura, pues el gobierno sabe que esto requiere y demanda recursos financieros para avanzar en esa meta y que esa meta de 500.000 nuevos cupos como derecho fundamental progresivo debe priorizarse en las regiones donde el indicador de cobertura es bajo. Allí pues hay unas grandes coincidencias con el gobierno, esa es la apuesta que se tiene y hay que seguir trabajando en función de eso. Igualmente nuevas sedes universitarias, hay definidas más o menos 20 sedes universitarias en distintas regiones como en el Putumayo, en el Catatumbo, en Nariño, en el Valle del Cauca, en muchas regiones del territorio nacional, esas regiones invisibles donde el Estado ha sido ausente por décadas. Pues allí hay que integrarnos y en consecuencia eso también hizo parte de toda esta discusión en el día de hoy, en lo cual podemos decir hay un balance positivo, en el sentido de que lo que el SUE ha venido proponiendo en los últimos años pues es un elemento central para avanzar en las metas que el gobierno se ha propuesto. Una disposición realmente del presidente de la República, muy receptivo, un diálogo realmente amplio, de mucha confianza, de mucha construcción, de poder identificar, de poder coincidir, de poder recibir, digamos, en ese diálogo lo que del sector de la educación superior pública hemos venido trabajando. Así que esta reunión es muy fructífera y lo que esperamos de aquí en adelante es avanzar en esa agenda. Hay que materializar esa agenda que hemos venido proponiendo y integrando y articulando con el Ministerio de Educación Nacional. Doctor Jairo, usted estaba con otros actores de la educación superior de Colombia. ¿Cuál es el rol del SUE en medio de todos esos actores? Pues el presidente hizo un énfasis muy importante que hay que decirlo y él quiere trabajar con la universidad pública, con la educación pública superior. Entonces, ese énfasis lo hizo el presidente. ¿Quiénes estábamos ahí? Estaba el director de la ESAT, doctor Pula, estaba el director o presidente de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, la ITTU, que son 30, estaba el presidente del ICETES, estaba el director nacional del SENA, estaba la ministra de Educación Nacional, la viceministra de Educación Superior y el presidente del SUE. Eso éramos los actores que estábamos participando en ese encuentro. O sea, los actores que tienen que ver con la educación pública superior del país. Las instituciones técnicas y tecnológicas, el sistema universitario estatal
la ESAT, por supuesto, y el SENA a nivel técnico. Todo el sector de la educación y los temas que se discutieron fue los que ya acabo de mencionar, el diagnóstico de lo que se ha venido proponiendo, la propuesta del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y cuáles son las estrategias que debemos integrar y articular para avanzar en esa meta que está planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y que es la apuesta del gobierno del presidente Petro. Doctor Jairo, el Plan Nacional de Desarrollo habla, viene hablando de 500.000 cupos. ¿Cuál es el rol del SUE en esos 500.000 cupos? Pues nosotros ratificamos hoy nuevamente lo que hay que hacer. Por un lado, le planteamos al presidente, o le planteé al presidente a nombre del sistema unitario estatal, la importancia de priorizar en la reforma de la Ley 30 de 1992 en el artículo 86 y 87. Así como se han priorizado, se están priorizando otras reformas, como la reforma pensional, la reforma de la salud, pues hay que priorizar en la reforma del artículo 86 y 87. O sea, ahí hay coincidencia, el presidente coincide y sabe que eso es así, por las razones que esto implica. Es decir, construir un modelo de financiamiento de la universidad pública que la haga sostenible de aquí en adelante. Entonces, ese es un primer punto fundamental que hace parte prioritaria de la agenda en el legislativo en los próximos meses. Dos, pues el SUE hoy le ratificó al presidente lo que le propusimos hace más o menos un mes en la reunión general y es la propuesta alrededor de incrementar 130.000 nuevos cupos o un incremento con la capacidad que hoy tenemos. 130.000 nuevos cupos con la capacidad que hoy tienen las 34 universidades públicas. Es decir, eso no implica nuevas construcciones, nuevas sedes, no, con lo que hoy tiene la capacidad instalada. Eso genera o eso implica que el gobierno transfiera, lo que nosotros le hemos propuesto, 9.200.000 pesos por estudiante año, per cápita. Sí, nosotros estamos planteando un crecimiento por universidad de 5% en cobertura por año, un 20% por universidad en el cuatrenio, eso da 130.000 cupos. 130.000 cupos en 4 años. Con esos recursos, que nos transfieran recursos a base durante el cuatrenio. Esa es una propuesta. Las ITTU, o sea, las 30 instituciones técnicas y tecnológicas que brindan educación tecnológica, proponen también 130.000 nuevos cupos en estos 4 años. O sea, similar a lo que ha propuesto el SUE, con un ingreso mucho más bajo, porque digamos el ingreso per cápita de ellos al año está oscilando entre 3 o 4 millones de pesos. Así que, digamos, ahí estaríamos hablando de 250.000 nuevos cupos en 4 años. ¿Sí? Eso es una apuesta muy importante. Y si a eso se le suman las 20 sedes que el presidente quiere, digamos, integrar, pues se avanzaría en esa meta de 500.000 nuevos cupos. Es decir, aquí se requiere, por un lado, estrategias que faciliten el cómo, que nos permiten lograr la meta, el fin, el propósito como país, porque eso es un propósito de país, acceder progresivamente a la realización de un derecho fundamental como es la educación pública superior. Y eso pues sería un avance importantísimo, sumado a lo que también tributaría el SENA, sumado a lo que tributa la ESAT. Creo que ahí se construye un escenario que le permite decirle al país, vamos en la dirección correcta, estamos avanzando en esa meta de 500.000 nuevos cupos. Así que, digamos, eso es lo que el SUE propuso. Igualmente propusimos como SUE que se flexibilizara un poco la normatividad que hoy tiene el sistema de aseguramiento de la calidad. Esa flexibilización significa, como se lo decíamos al presidente o se lo indica al presidente, hoy tenemos las 34 universidades públicas, por no incluir a las técnicas y tecnológicas, unos 1.800 programas de pregrado. Que si avanzamos en esta ampliación de cobertura y en esta regionalización de la universidad pública, lo que tendríamos que hacer es que esos registros calificados sean flexibles, que se puedan mover en todo el territorio nacional, en las 34 universidades públicas, en el entendido de que esos registros calificados son una construcción del sistema. El sistema tiene que avanzar en la integración, el sistema tiene que avanzar en compartir capacidades, compartir fortalezas. Así que pues la idea es avanzar en esa propuesta y bueno, eso fue lo que hoy nuevamente le ratificamos al presidente de la República de nuestra disposición a acompañar y a contribuir en el desarrollo, en la ejecución de esa hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Jairo, la reforma a los artículos 86, 87 va a tener un acompañamiento de iniciativa presidencial o va a ser a partir del SUE nomás. ¿Están garantizados los votos? ¿Va a ser eso una realidad? ¿Y en qué cambiaría la financiación de la universidad pública si se reforman esos dos artículos?
Pues nosotros le propusimos al presidente, ¿no? Que hiciéramos énfasis en esa reforma, que se priorizara esa reforma, por los argumentos que hemos dado, que no son argumentos nuevos, son argumentos que hemos venido expresando en los últimos 4 o 5 años, a tal punto que pues, ahí hay un trabajo riguroso, técnico, jurídico, que el SUBE realizó o ha realizado en los últimos 4 años. Es cambiar el indicador de transferencia que hoy ha desfinanciado la universidad pública. Hoy ese indicador de transferencia es el IPC. Nosotros hemos crecido, es decir, las universidades públicas 5 puntos por encima del IPC. Eso es un desfinanciamiento estructural que ha conducido a que hoy el 48% de los recursos con que funciona la universidad pública sean recursos propios, es decir, por venta de servicios. Eso hay que corregir. Si eso no se corrige, pues la tendencia es totalmente regresiva a un nivel de autofinanciamiento que va a ser insostenible. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que hay que priorizar el artículo 86 y 87 por un nuevo indicador que es el ICE, que es el índice de la canasta de educación superior. ¿Sí? Ya eso está construido, es decir, esto no es un trabajo de ayer, de los últimos años, donde, digamos, los actores del sector coincidimos. Por eso nosotros no hablamos de una reforma integral, eso lo dejamos claro el presidente. Una reforma integral demandaría mucho más tiempo, un desgaste, se extendería. En este momento es prioritario reformar esos 2 artículos. Reformando esos 2 artículos, estaremos construyendo un nuevo modelo de financiamiento y de sostenibilidad financiera de la universidad. Así que esa es una prioridad. El presidente tiene claridad del tema y en consecuencia la orientación que generó o dio es que avancemos en eso. Ya tenemos un articulado. En los próximos días vamos a ajustar ese articulado, nos vamos a sentar con los ponentes en el Congreso de ese articulado para, pues, aprestarnos a hacer los debates que ellos generen en el Congreso de la República para ver si en esta legislatura, pues, esa reforma es una realidad. Doctor Jairo, ¿qué sigue? ¿Con qué tareas salen ustedes? ¿Cuál es el paso siguiente en esta hoja de ruta? Primero, reforma del artículo 1587. Ahí vamos a centrar todo nuestro esfuerzo. Esa es una necesidad del sector, es una necesidad del sistema universitario estatal. Haciendo esa reforma, daríamos un paso gigantesco en la estabilidad financiera de la universidad pública en el tiempo. Eso es prioritario, es un trabajo ya inmediato. 2, el Ministerio de Educación quedó de hacer el estudio y los ajustes financieros para priorizar recursos que nos permita avanzar en la ampliación de cobertura. Esos recursos adicionales de 1.5 billones que se habían distribuido para distintos aspectos, el presidente quiere que se focalicen y se centren en ampliación de cobertura de educación superior pública. Eso es un avance importante. Esa fue la orientación que el presidente hoy en la reunión le dio al Ministerio de Educación Nacional. Prioricen. Quiero el enfoque es hacia ampliación de cobertura. Tenemos que cumplir esa ampliación de cobertura. Es un compromiso que se hizo con los jóvenes de Colombia y la orientación que dio es todos los recursos que podamos canalizar y los que podamos priorizar deben focalizarse en ampliación de cobertura con las estrategias que ya nosotros hemos definido. Por un lado, como las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas, si nos dan esos recursos a funcionamiento, podemos ampliar 250.000 cupos en los próximos 4 años. Paralelo a eso, las sedes regionales, las nuevas 20 sedes. Paralelo a eso, el trabajo que va a hacer la ESAT también de ampliación de cobertura, le permitiría al gobierno avanzar inmensamente hacia ese propósito de 500.000 nuevos cupos. Eso requiere, como ya señalé, recursos financieros, que fue la orientación que dio el presidente del ministerio, que se priorice. Entonces estamos hablando, reforma del artículo 86 y 87, recursos para ampliación de cobertura con base en la propuesta que ya mencioné y que el SUBE ha propuesto, ¿sí? Regionalización y repensar todo el esquema o sistema normativo del sistema de aseguramiento de calidad que flexibilice, en este caso particular, los registros calificados que nos permita moverlo en todo el territorio nacional. Doctor Jairo, a la comunidad en general, a la ciudadanía colombiana, nos gustaría saber si se reforma el artículo 86 y 87, ¿qué cambiaría? O sea, ¿en qué ganarían las universidades públicas? ¿Nos puede poner eso en la práctica, por favor? Sí, una estabilidad financiera de aquí en adelante. Es decir, ya la deuda histórica, digamos, ese faltante, pues no se corregiría sino de aquí en adelante. Porque es que la reforma del artículo 86 y 87 permite construir un nuevo mecanismo de transferencia de los recursos financieros de la nación a las universidades. Y ese nuevo mecanismo que es el ICE, que es el índice de la canasta educativa, contempla 4 variables que hoy no tenemos y que nos pesa mucho y que nos obliga a conseguir recursos por cuenta propia. ¿Cuáles son? Ampliación de cobertura.
Las universidades públicas con ese nuevo modelo de financiamiento, producto de la reforma del 86 y 87, podría ampliar cobertura, ¿sí? Año a año. Dos, vinculación de profesores de planta. Es decir, es una de las cosas que más pesa financieramente en las universidades y que la mayoría de ellas no lo hace porque no tiene recursos. Nos garantizaría esos tres. Vinculación de personal administrativo, que también se requiere para soportar la tarea misional de la universidad, y lo que tiene que ver con el 1279, que es el decreto ley con el cual se le paga a los profesores por su productividad científica. Es un decreto que cuando les pidieron fue financiado, que le ha tocado a las universidades costear por cuenta propia. Y pesa mucho, porque los profesores generan permanentemente producción científica y esa producción científica le genera puntos y esos puntos son dinero que pesa en el funcionamiento de la universidad. Pues bien, esta reforma del artículo 86-87 soporta esas cuatro variables que le permitirá a la universidad transitar de manera equilibrada, con eficiencia y con sostenibilidad en el tiempo. De allí la importancia de esta reforma. Usted habla, doctor Jairo, de 130.000 cupos desde el SUBE y 130.000 nuevos cupos también de las instituciones de educación superior. ¿Tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro los recursos? ¿Están garantizados esos recursos para la ampliación de cobertura que pide el SUBE o toca ir a gestionarlos? Eso es lo que se va a revisar por parte del ministerio. Sí, la orientación que dio el presidente es que los recursos que se adicionaron como fruto de la reforma tributaria se inviertan en ampliación de cobertura. Estamos hablando de una cifra de 1.5 billones de pesos. O sea, la orientación que el presidente dio en esta reunión al ministerio es que se priorice, que su meta, su objetivo, su propósito es cumplir con esa ampliación de cobertura. Y eso implica pues, fortalecer la universidad pública, eso implica fortalecer la capacidad en términos de infraestructura, eso implica regionalizarla. Es decir, todas las estrategias que desde el SUB hemos propuesto de cómo avanzar en una ampliación de cobertura. Eso implica igualmente el enfoque territorial, en el entendido de que pues, existen unas brechas sociales y territoriales marcadas y que en la medida que garanticemos derechos fundamentales, esas brechas sociales y territoriales se van cerrando, sí, se van disminuyendo. Y un factor importante ahí es la educación, por lo que la educación significa para los jóvenes. Quitar de los jóvenes a la guerra, quitar de los jóvenes a las bandas criminales, quitar de los jóvenes a la delincuencia, sí, es dignificarle la vida, es permitirle generar movilidad social en esa zona donde hoy el Estado es ausente y donde el derecho a la educación es inexistente. Entonces, esa es la apuesta del presidente, hoy lo ratificó claramente y en ese sentido, pues el SUDE tiene todas las estrategias ya diseñadas, lo que requiere son los recursos financieros para ponerlas en marcha. Es decir, estaríamos hablando del segundo semestre del año 2023. Así que ahí quedó una agenda de trabajo bien definida, bien focalizada, y lo que debemos hacer de aquí en adelante, nosotros como SUBE y los otros actores, acompañar al gobierno para que ese objetivo de nación y de país se pueda realizar. La última pregunta, doctor Jairo, usted como rector, si tuviera que hablarle hoy a los 600.000 estudiantes que agrupa el SUBE, ¿qué noticia le daría a usted de esa reunión? ¿Qué le diría usted a los 600.000 estudiantes del SUBE? Que estamos trabajando para garantizar de manera progresiva la realización de un derecho fundamental que hoy ellos tienen, pero que más de 2 millones de jóvenes hoy no lo tienen. ¿Sí? Y una sociedad justa se construye realizando derechos, que quienes no tienen acceso al derecho puedan acceder y puedan realizarse. Así que el mensaje es eso, de un sistema universitario estatal que es un actor dentro del sector, junto con los otros actores del sector, acompañando al gobierno nacional en una apuesta de país, en una apuesta de nación. Esta no es una apuesta que tiene color político ni tiene ideología. Realizar derechos es hacer posible la dignidad. Realizar derechos hace posible realizar una sociedad. Y eso es lo que hay que avanzar en Colombia. Por eso la reforma. Las reformas lo que buscan o pretenden es precisamente garantizar derechos a los sectores que han sido excluidos y marginados de los mismos. Así que el mensaje hoy a todo el estudiantado de las universidades públicas de Colombia es que debemos coincidir, debemos integrarnos alrededor de propósitos comunes. Y esos propósitos comunes van en esta dirección, de cómo de manera progresiva un derecho fundamental como es el acceso a la educación superior pública se puede realizar en las regiones y en los territorios donde el Estado históricamente ha sido ausente. Así que en eso ha consistido nuestro liderazgo y seguirá consistiendo, no solamente en este gobierno, lo hemos hecho con todos los gobiernos anteriores. Lo que ha hecho el SUBE siempre es acompañar con una lectura de los territorios, con una lectura de nuestra realidad, proponiendo escenarios, proponiendo alternativas que faciliten, que permitan, que posibiliten que este país pueda mejorar, que este país sea mejor, que este país sea más justo, que este país sea más digno.
Ese es el mensaje que le quiero dejar hoy a toda la sociedad colombiana y a todos estos jóvenes que nos están escuchando. Así ya tenemos que trabajar de manera unida. Esto no es el momento de rivalidades o de confrontación. Creo que el país demanda grandeza y esa grandeza está representada en las propuestas y en las iniciativas que contribuyan a transformarlo, a hacerlo mejor, a hacerlo digno y a hacerlo justo. ¿Y su mensaje para los otros rectores cuál es? Vamos a distribuir este video a todos los rectores de Colombia. ¿Cuál es el mensaje a toda la comunidad universitaria pública a través de los rectores? No, los rectores saben que hemos coincidido en una hoja de ruta. En calidad de presidente, ellos saben que soy un actor que ha tratado siempre de integrar, conoce las dolencias del sistema, sabe cuáles son las fragilidades del sistema. Nosotros en los últimos años hemos trabajado una agenda que se ha venido postergando en su realización. Este gobierno nos abre la posibilidad de que esa agenda se pueda realizar y esa agenda es el fortalecimiento de la universidad pública desde los territorios. Así que ahí vamos a seguir trabajando, la agenda que ellos muy bien conocen, todos los rectores, reforma del artículo 86 y 87, financiación de la universidad pública, ampliación de cobertura en condiciones de calidad y pertinencia, es decir, todo el tema del sistema de aseguramiento. Siempre lo hemos dicho, no queremos un sistema de aseguramiento que solamente se quede en la vigilancia y el control, una especie de un ejercicio policivo. Queremos un sistema de aseguramiento de la calidad que gestione el fomento, que nos permita avanzar en el fomento de la calidad de la educación superior. Así que esa es la agenda y ese es el mandato que los rectores me han dado y en eso he persistido y he insistido y este gobierno pues hoy nos convierte en un interlocutor importante, un interlocutor válido, un interlocutor con voz, un interlocutor que incide, ¿sí? Y creo que eso es importante, que la agenda que él sube en los últimos 4 o 5 años ha venido planteando hoy sea un tema central en la agenda de educación superior en el país por parte del gobierno del presidente Petro. Así que el mensaje es seguir unidos, seguir trabajando, seguir avanzando por la defensa, el fortalecimiento de la universidad pública en condiciones de pertinencia, calidad y gratuidad. Doctor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a todos ustedes y como señalé, aquí hay una agenda, aquí hay una hoja de ruta y nos toca acompañar esa hoja de ruta en su realización. Así que aquí hay que continuar trabajando en la misma dirección y ese es el mensaje que yo le envío a todos los actores del sector de la educación superior, a profesores, a trabajadores, a estudiantes, a los gremios, a los rectores. Creo que aquí coincidimos y sobre esas coincidencias tenemos que avanzar. Eso no significa homogeneidad. ¿No? Tenemos que construir sobre la heterogeneidad, tenemos que construir sobre las diferencias, pero con una lectura clara, con una hoja de ruta clara y con propósitos claros. Y hay que seguir fortaleciendo la universidad pública para que la universidad pública siga teniendo el liderazgo que hoy tiene y que ha tenido en la historia de Colombia.